Saben, esta palabra que traigo hoy, voy a pedirte un favor, que por favor puedas tener tu Biblia a mano. ¿Sí? ¿Tienen Biblia? ¿Tienen Biblia? Saquen la Biblia, porque va a estar el versículo en pantalla, pero necesito que puedan tener la escritura a mano, ¿sí? Que puedan tener la Biblia a mano. Ah, sí, ahora déjamelo por acá, ahora me voy a sentar en un ratito, sí. ¿Me dejan sentarme después? ¿Sí? Porque ustedes están todos sentados ahí cómodos y yo estoy acá. Me lo voy a dejar acá, por si me dan ganas de sentarme. Pero te decía que necesito dos cosas. Primero, que tengas tu Biblia a mano. Y segundo, que me prestes la totalidad de tu atención por 15, 20 minutos. Quizás un poco más. ¿Me lo van a prestar? Porque, ¿saben? No hay nada que encienda tanto nuestro corazón como ver a Jesús en la Escritura. No hay nada que encienda tanto nuestro corazón como ver a Jesús en la palabra. Y cada vez que nosotros nos sumergimos en la palabra, lo que estamos haciendo es entrar en el espacio, en el ambiente en el cual nuestros corazones empiezan a ser encendidos por Dios. Porque déjame decirte que lo que te enciende realmente no es una canción, no es un espacio, no es una vigilia. Lo que te enciende realmente es ver a Jesús, es ver a Cristo. Y estos encuentros y estos puntos de contacto que nosotros hacemos es simplemente para eso, para que puedas ver a Jesús, para que puedas ver a Cristo en la palabra, en la adoración, en la comunión entre la familia de la fe. Porque déjame decirte que Cristo está mientras nosotros habitamos en familia. Cristo está mientras nosotros habitamos como familia de fe. Y esta noche tengo un mensaje para compartirte que, créanme, que es uno de los mensajes que más me costó preparar. ¿Me creen? y tenía muchos nervios de compartirlos, pero yo creo que más allá de lo que yo te pueda enseñar, está lo que el Espíritu Santo te va a hablar. ¿Ustedes creen eso? Muy bien. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis 2, versículo del 8 al 9. ¿Cuántos saben que en el Edén todo se arruinó? ¿Cuántos saben eso? La historia de la humanidad empieza en un jardín. Empieza en el jardín del Edén. Dice la Biblia que Dios creó todas las cosas y creó un huerto llamado Edén. Y en el Edén puso al ser humano, puso al hombre. Y en el medio del Edén habían dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esos dos árboles estaban en el medio del huerto. ¿Y se acuerdan lo que Dios le dijo a Adán? Le dijo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron y estamos acá. Pero la historia empieza ahí y ahí se arruina todo, por decirlo de alguna manera. Pero así como todo fue arruinado en un jardín, en otro jardín todo fue restaurado. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Mirá lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice, después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Y en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es muy importante. Hay dos árboles, de la vida y el otro es del conocimiento del bien y del mal. Mirá lo que dice Génesis 2, versículo 15 al 17. Dice, versículo 15, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. ¿De cuántos árboles podían comer? De cualquiera, del que querían. Lo están viendo ahí ustedes en su Biblia, del que querían. Dice, excepto, versículo 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta Génesis 2, en todo Génesis 1, vos vas a ver que hay una frase que se repite un montón, que dice que Dios creó algo y vio que era bueno. Después crea otra cosa y dice y vio que era bueno. Después dice que cuando lo ve Adán, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hasta Génesis 3, el único que podía definir qué era bueno y qué era malo, ¿quién es? Dios. Y el árbol del cual Él les dijo que no comieran era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, encontramos esto, que el único que puede definir lo que es bueno y lo que no es bueno es Dios. Y en el momento en que Adán y Eva
accedían a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, estaban accediendo a tomar una atribución que solo le correspondía a Dios. El ser humano no tenía en su diseño original la capacidad de definir lo que era bueno y lo que no era bueno. Solamente Dios. Solamente Dios. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal implicaba violar ese principio. El principio de que solamente Dios puede definir qué es bueno y qué no es bueno. Mirá, vamos a ir a Génesis 3. La historia sigue. Yo te estoy haciendo un repaso rápido, por decirlo de alguna manera, de la historia que vos ya conocés y que podés después profundizar y leer en tu casa. ¿Tienen Génesis 3? ¿Sí? ¿Lo tienen por ahí? Bien, Génesis 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, y acá me quiero detener un momento. Capítulo 2 de Génesis. ¿Se acuerdan que dice todo el tiempo el Señor Dios, el Señor Dios, el Señor Dios? Vos vas a ver desde Génesis 1 hasta Génesis 3 que siempre que se habla de Dios, se habla de el Señor Dios, el Señor Dios. Hasta este momento, hasta este versículo que leímos ahora que dice la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor, hasta este momento siempre que se habla de Dios se le anexa la palabra Señor. Mirá cuando empieza a hablar la serpiente. Dice, con que Dios les dijo. ¿Qué falta ahí? No dice Señor. Dice, con que Dios les dijo. Ya le está sacando el señorío. Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. ¿Dios les dijo eso? ¿Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? ¿Qué les había dicho? Que podían comer de todos excepto de uno. Entonces acá ya la serpiente arranca mal. Primero que no lo llama Señor y segundo que dice algo que Dios no dijo. Porque déjame decirte que las mentiras de Satanás consisten en decir cosas que Dios nunca dijo, pero hacerte creer que Dios sí las dijo. Y esto es importante, porque muchas veces creemos que una mentira que proviene del infierno es una mentira que abiertamente es una mentira. Pero en realidad son mentiras que vienen disfrazadas de verdad. Te voy a poner un ejemplo. Si se te viene a la mente la idea de, no, vos no podés acercarte a Dios porque hiciste esto y lo otro. Y vos en parte podés decir, bueno, esto es verdad porque Dios es santo y un Dios santo, yo no puedo acercarme a un Dios que es santo sin vivir o sin estar en santidad. ¿Cuántos saben que eso es así? Ahora hay un detalle. Y es que Jesús tomó tu lugar y tomó mi lugar y mi pecado fue cargado sobre él y su justicia me fue imputada a mí. Entonces ya no se trata de lo que yo hago o de lo que yo no hago para que Dios me reciba y me acepte. Se trata de lo que Jesús hizo. Porque hay algo en lo que Satanás es especialista y es en que pongas tus ojos en vos mismo. Satanás te quiere ocupado en vos y nada más que en vos. Satanás te quiere ocupado en tu propia vida y nada más que en tu propia vida. Porque en el preciso momento que vos te mirás a vos y únicamente a vos, dejás de mirar a Jesús. Y cuando dejás de mirar a Jesús, tu fe se empieza a apagar. Cuando dejás de mirar a Jesús, de repente tu relación con Dios se convierte en una lucha y no en un deleite. Cuando dejás de mirar a Jesús, tu vida cristiana se convierte en un constante desafío y no en una gloria. Porque déjenme decirles que ser la iglesia del Señor es algo glorioso. Ser hijos de Dios es algo glorioso. La próxima vez que escuches a alguien decir que ser cristiano es difícil, decirle que mucho más difícil es vivir sin Cristo. Es mucho más difícil. Porque sin Cristo no hay esperanza. Entonces fíjense esto. La serpiente dice con que Dios, no quita la palabra Señor. Y va a responder Eva, va a responder la mujer y dice, podemos comer, versículo 2, del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al árbol del fruto que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho. ¿Qué palabra falta? Señor. Eva se puso a hablar como la serpiente. Porque vos vas a hablar parecido a aquellas personas que vos escuchás hablando. Si yo hablo fe es porque estoy escuchando fe. Si yo hablo temor es porque probablemente internamente estoy escuchando temor. Y Dios quiere que empieces a escuchar lo que Él tiene para decirte. Dios quiere que empieces a escuchar lo que Él tiene para decirte.
Entonces Eva le responde y le dice, pero en cuanto al árbol, al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Versículo 4, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Versículo 6, mira lo que pasa. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno. Hasta acá, ¿quién era el que definía que era bueno y que era malo? ¿Y quién lo estaba definiendo ahora? Eva. ¿Le correspondía al ser humano definir qué es bueno y qué es malo? Solamente a Dios. Entonces, lo segundo que representa comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es tomar el señorío de tu propia vida. Ellos tomaron el señorío de su propia vida. Se hicieron sus propios señores. Pero nosotros tenemos solo un Señor, Jesús. Lo voy a decir otra vez, tenemos solo un Señor, Jesús. Y la promesa de la serpiente para Eva era, van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal, porque el pecado siempre te promete libertad, pero te termina esclavizando. El pecado siempre promete libertad, siempre. Nunca va a venir abiertamente a decirte, mirá, yo vengo a arruinarte la vida. No te lo va a decir. Lo que te va a decir es, yo vengo a hacer que tu vida sea mejor. Yo vengo a hacer que tu vida sea más libre, sea más feliz, que la pases mejor. Eso hace el pecado. Pero claro, ellos comen del fruto de este árbol y después la historia sigue. Mira lo que dice el versículo 7. Eva le da de comer a Adán. Adán come, los dos comieron. Desastre. Versículo 7 dice, después de comer, dice, y en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y aquí hay un detalle que no leímos, pero hasta ese momento Adán y Eva estaban por el huerto desnudos. Estaban totalmente desnudos y la Biblia aclara que no sentían ninguna vergüenza. O sea, así estaban Adán y Eva por el jardín. Pero en el momento que ellos comieron del fruto de ese árbol, dice que fueron abiertos los ojos, vieron su desnudez y tuvieron vergüenza. Lo primero que vos encontrás después de que el ser humano come el árbol del conocimiento del bien y del mal es que se vuelve consciente de sí mismo y se avergüenza de sí mismo. ¿Eso te suena parecido? ¿Alguno acá se avergüenza de sí mismo? Ese es el resultado de lo que ocurrió en el Edén. Verte a vos mismo y sentir vergüenza de vos. Sentir vergüenza de tu manera de ser, de tu manera de hablar, no sé, de tu historia. Eso viene del Edén. Esto, a ver, todo bien con que vos puedas tratar esto de manera mental, emocional y demás, pero esto es algo que no se resuelve simplemente con algo que pueda ir al alma. Esto se resuelve con algo espiritual. Esto solamente lo puede resolver Jesús de raíz. Solo Jesús. Entonces se volvieron conscientes de sí mismos y tuvieron vergüenza. Pero mira lo que dice el versículo 8. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, y acá vuelve a aparecer el Señor, porque el Señor siempre vuelve a aparecer. Incluso en tus peores caídas, en tus peores decisiones, en tus peores fracasos, el Señor Dios sigue apareciendo y sigue paseándose por el huerto que vos arruinaste. Él sigue paseándose. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Lo segundo que pasa después de que comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es que tuvieron temor de estar cerca de Dios, se empezaron a alejar de Dios. Muchas veces escuchamos que el pecado nos aleja de Dios y esto es cierto en este sentido. No es que Dios se aleja, es que nosotros nos alejamos, porque Dios siempre ha estado cerca del ser humano. Y esto es muy importante porque cuando vos a lo mejor fracasaste en algo, caíste en algo, te equivocaste en algo, lo primero que te puede pasar es pensar que Dios está lejos. ¿Cuántos alguna vez sintieron que Dios estaba lejos después de que se la mandaron? ¿Yo soy el único? La mayoría de nosotros. Pero déjame decirte que el Señor Dios se sigue paseando por el huerto del jardín. Él sigue estando cerca. Porque tu pecado no lo aleja a Dios de vos, te aleja a vos. ¿Pero por qué te aleja a vos? Porque vos sos consciente de lo que está mal en tu vida y entonces, como asumiste el señorío de tu propia vida, lo querés resolver.
Porque ellos se escondieron, pero no se escondieron simplemente para que Dios no los viera y esperar a que Dios se vaya así. No. Se escondieron y cuenta la historia que fueron a coserse hojas de higuera para tapar su desnudez. Me siguen a lo que voy, ¿no? Todo esto es el resultado de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta ese momento, lo único que Dios define son cosas buenas. Dice lo que es bueno y lo que no es bueno, pero el estándar es bueno. Lo malo no aparece. Lo malo no aparece hasta ese momento. Entonces, cuestión que comen del fruto, dice que Dios en el versículo 9 dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y esto es importante porque lo que el ser humano perdió en el Edén es la ubicación. Perdió la ubicación, pero gloria a Dios que vino Jesús y nos volvió a ubicar en el lugar que nos tenía que ubicar. Y vos fijate que lo primero que Dios hace no es solo aparecerse, es hablarle al ser humano. Y esto ya lo dijimos varias veces, pero me gustaría repetirlo en esta noche. Dios te habla porque te ama. La voz de Dios no es una recompensa. La voz de Dios es un regalo. Hay gente que pelea, por decirlo de alguna manera, por escuchar a Dios. Que pelea diciendo, Señor, háblame, Señor, te quiero escuchar. ¿Y sabes cuál es el tema? ¿Quieren apagar el aire? Lo quieren apagar porque hace mucho ruido. Y el tema está en que si vos estás luchando por escuchar la voz de Dios, quizás hay algo que no estás entendiendo, y es que la voz de Dios no es un premio por tu búsqueda, es un regalo. Él te habla porque te ama. Si estás en una etapa de tu vida que a lo mejor te equivocaste en algo, que a lo mejor estás cerrado en algo, o que sentís que estás medio, ¿cómo decirlo? Como fuera de sintonía de lo que Dios tiene para vos. Si a lo mejor estás en esa etapa, por favor escuchá la voz de Dios, porque Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, y que hoy estés acá esta noche es la señal de eso, de que Dios te está hablando. Dios te habla porque te ama. Entonces, después de esto, ustedes saben qué pasa con la historia. ¿Qué pasa con Adán y Eva? ¿Se quedan en el huerto o se van? Dios los saca del huerto y ¿saben? Yo un poco escuchaba o me hacía la idea de esta historia, y yo me imaginaba a Dios sacándolos del huerto porque se las mandaron, ¿no? O sea, es lo que corresponde. Si comieron del fruto que no tenían que comer, entonces lo que corresponde es que los saquen del huerto. Pero mirá lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 22 y 24. El 22 dice, y Dios el Señor dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y a una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces, ¿por qué Dios saca al ser humano del Edén? Porque tenía que cuidar el árbol de la vida. Y alguien podría preguntarse, pero ¿por qué Dios no dejó que lo coman, así vivían eternamente? Es que el tema estaba en que si el ser humano se quedaba en el Edén y comía del árbol de la vida, iba a vivir eternamente, pero iba a vivir eternamente avergonzado y alejándose de Dios. Porque eso es lo que había producido en ellos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Había arruinado su naturaleza. ¿Me siguen a lo que voy? Entonces, Dios los expulsa primero para preservarlos, pero segundo para resguardar el árbol de la vida, porque hay una virtud en este árbol, y es que el que come de este árbol vive para siempre. Y acá hay algo importante, porque yo siento que algunos ya se están dando cuenta para dónde estamos yendo. Ya algunos se están tomando rumbo de para dónde estamos yendo. Lo que Dios estaba preservando era el camino al árbol de la vida, definiendo una cosa, que a Dios no nos podemos acercar como a nosotros nos parece. A Dios nos tenemos que acercar como Él lo establece. No como a mí me parece, es como Él lo establece. Por eso Jesús vino y dijo, yo soy el camino. O sea, para llegar a Dios
hay un único camino y se llama Jesús. Entonces que alguien venga y te diga, no, sí, yo creo en Dios. Ok, ¿crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador? No, pero yo creo en Dios. Entonces no. Porque no es que yo tengo mi espiritualidad, bueno, cada uno busca a Dios donde puede. Dios solo está en Jesús. Lo voy a repetir otra vez, Dios solo está en Jesús. Y los problemas empiezan cuando levantamos a Jesús. Vos ponés a Jesús en el debate y van a empezar los conflictos religiosos. Jesús es la línea divisoria. Porque en Dios creen todos. Todos creen en Dios. Todos son creyentes de Dios. Pero Jesús ya es otra cosa. Es como, no, de Jesús no hables. Ahí es donde cambia todo. Entonces lo que Dios estaba preservando era el camino hacia el árbol de la vida. Porque el camino es Jesús. Después de que pasa todo esto, ustedes conocen la historia, el ser humano cae, sale del Edén, viene la maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que pasa entre medio. Dios levanta a distintos hombres. Dios levanta a Abraham, Dios levanta a Moisés. Dios levanta a distintos hombres y mujeres de fe que lo que van haciendo es caminar en pacto con Dios y preparar el camino para que venga Jesús. De la misma manera que la iglesia hoy está en la tierra para preparar el camino para que Cristo regrese. Lo voy a decir otra vez, la iglesia está en la tierra para preparar el camino para que Cristo regrese. Y la iglesia es una comunidad de gente de fe, así como eran esos hombres en la antigüedad, héroes de la fe. Yo tengo adelante mío héroes y heroínas de la fe. Mirá al de al lado y decirle, tenés cara de Batman vos, tenés cara de Spider-Man. Ahora en un ratito prendemos el aire otra vez, sí, solo por el ruido, ahora lo prendemos. Pero entre medio de todo eso, Dios toma la decisión de dejarle a la humanidad un elemento llamado ley. La ley que Dios le da a Moisés. Entonces viene la ley a través de Moisés. ¿Para qué viene la ley? Para mostrarle al ser humano la magnitud de lo que había ocurrido en el Edén. La magnitud del pecado. ¿Por qué? Porque la ley lo que viene a hacer es decir, miren, el estándar de Dios es este. Ustedes como humanidad creían que podían definir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero sigue siendo Dios el que define qué es lo bueno y qué es lo malo, y para eso fue dada la ley. Entonces viene la ley. Cuando llega la ley, el objetivo de la ley era que el ser humano pueda descubrir su incapacidad de cumplir, de alcanzar el estándar de Dios y reconocer su necesidad de un Salvador. ¿Pero qué creen que pasó? Aparecieron los fariseos. Aparecieron los fariseos y los maestros de la ley. Y ellos creían que podían redefinir lo que era bueno y lo que era malo. Y miren lo que pasa en Marcos 7, versículo 13. Es un capítulo muy interesante si ustedes lo quieren leer después en su casa. Pero van a ver que ahí Jesús los confronta a los fariseos y les dice, ustedes creen que pueden redefinir la ley de Dios y anulan los mandamientos principales de Dios con pequeñeces, con tonterías, con costumbres, con tradiciones. Porque déjame decirte que pocas cosas nos impiden y nos limitan tanto de obedecer a Dios como las costumbres y las tradiciones de hombres que no están fundamentadas en la palabra. Y yo creo que es una temporada en la que Dios quiere derribar de nuestra mente tradiciones que no tienen nada que ver con lo que Dios dice. Y que quizás nos formamos creyendo que sí tenían que ver con lo que Dios dice. Todo lo que no pase el filtro del amor no viene de Dios. Todo lo que no pase el filtro del amor no proviene de Él. Si vos querés analizar rápido si una enseñanza, si una ideología o lo que fuese es algo que viene o no viene de Dios, pasarlo por el filtro del amor de Dios. Y ojo acá, porque el amor de Dios no es un amor sentimental, no es un amor, ¿cómo decirlo?, emocional, es un amor real. Y el amor real tiene una particularidad y es que asume responsabilidades. El amor, me salió medio puertorriqueño. El amor, bueno, la luz se apagó, dije amor y alguien está mal de amores, quizás es por eso, no, mentira, pero ¿a qué iba? Porque me hizo perder la luz. ¿Qué estaba diciendo? Del amor, ¿no? Estaba hablando, ¿no? De que el amor es el filtro, que hay que pasar las cosas, porque eso es lo que define si algo viene o no viene de Dios. El amor, exacto, el amor real, ahí está. Y el amor de Dios, el amor real, tiene la particularidad de que asume responsabilidades y de que persevera. Y acá está lo que quería decir, porque di toda esta vuelta para llegar a lo que quería decir. Y es esto, que el amor de Dios imparte justicia,
imparte justicia. Mirá, Dios no ama independientemente de su justicia. Dios no ama independientemente de su santidad. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz. Mirá, no es que Dios pasó por alto el pecado. Dios quitó el pecado de tu vida. Son dos cosas distintas. Hasta la época de la ley se ofrecían sacrificios para cubrir el pecado. Pero cuando Jesús fue a la cruz, el pecado fue eliminado. ¿Entienden la magnitud de eso, no? No es que Dios tapó tus errores y dijo, bueno, hago la vista gorda, hago como que no lo veo. Es que Dios se hizo hombre en Jesús, asumió tu lugar, asumió mi lugar, cargó sobre Él lo que tenía que ser cargado sobre tu vida, murió, resucitó y ahora te otorgó a vos lo que vos nunca podrías haber alcanzado por tus propias cuentas. Lo que vos nunca podrías haber alcanzado por tus propios medios. Eso es amor real. Eso es amor real. Es lo que ocurrió en la cruz. Amor real no es decirte, vení, yo te acepto tal cual sos. Eso es una parte del amor. El amor real dice, vení, te acepto como estás, pero Dios no quiere dejarte como estás. Porque te lo pongo de esta manera. Supongamos que viene NASA y a NASA lo acuchillaron y está desangrándose así todo y está todo ensangrentado y cae acá charqueando ahí sangre todo, ensuciando todo el piso. Y yo le digo, NASA, vení como estás, y lo abrazo y me quedo con él, no te preocupes, acá te aceptamos. Y él se está desangrando. Lo que él necesita es un médico, no necesita un abrazo mío. Lo que la humanidad necesita no es aceptación berreta, es un salvador. Es alguien que le quite el pecado, porque lo que destruye al ser humano se llama pecado. Y eso es lo que vino a hacer Jesús en la cruz. Y déjame decirte que ese es el único mensaje que la iglesia tiene. La humanidad necesita un Salvador. Y es un mensaje que incomoda. ¿Por qué? Porque reconocer que yo necesito un Salvador implica una cosa: que tengo que reconocer que soy incapaz, que tengo que reconocer que yo no puedo y que tengo que reconocer que no me voy a ir al cielo por hacer las cosas bien. Y reconocer todo eso, les puedo asegurar que a la carne lo detesta. Lo detesta, porque te hace ver que la solución no está en vos, está en Cristo. Te hace ver que la salida no está en vos, está en Cristo. Siempre estuvo en Cristo porque siempre estuvo en el árbol de la vida y siempre estará en Cristo. Mirá lo que pasa en Lucas 18, versículo 18 al 19. Dice, cierto dirigente de los fariseos preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y esto no es para usar esa frase trucha de solamente Dios es bueno, que a veces usan, ¿viste? Cuando le decís a alguien, o como la de gracias, cuando le decís gracias a alguien y te dice gracias hacen los monos. Bueno, no importa, esa es muy vieja, esa es más vieja, pero vos fijate que los fariseos estaban empecinados en definir lo bueno y lo malo. Y Jesús lo para y le dice, hey, solamente Dios es bueno. Nadie más. El único que puede definir qué es bueno y qué es malo es Dios. Y entonces Jesús viene, toma nuestro lugar y viene para cumplir la ley. Viene para cumplir la ley pura. Porque lo que habían hecho los fariseos y los maestros de la ley era disolver la ley. Entonces, me paro y me siento todo el tiempo. Pero ustedes me aguantan igual, ¿no? Ya termino, pero lo que termina pasando es que como los fariseos no podían cumplir la ley, ¿qué dijeron? Si no puedo cumplir una ley, armo 10 leyesitas. Entonces de repente el mandamiento central era no matarás, pero había una mujer adúltera y ¿qué iban a hacer? La iban a matar, pero no dice no matarás. Bueno, se lo saltearon no faltaron esa clase. Y es interesante porque lo que intentaron hacer para poder tolerar la ley es diluirla. Y entonces ellos creían que diluyendo la ley podían cumplir el estándar de Dios. Pero viene Jesús y les dice, miren, esto no funciona así. Se los puedo mostrar rápido, no pasé este versículo, pero se los muestro rápido en Mateo 6. ¿Conocen el Sermón del Monte? ¿Lo conocen? Cuando vayamos a Jerusalén, se la saqué al pastor. Cuando vayamos a Israel y estemos en donde fue el Sermón del Monte,
Jesús en el Sermón del Monte agarra y como que los pone a los judíos, perdón, Mateo 5, los pone a los judíos en perspectiva y mirá, les dice lo siguiente. Por ejemplo, el adulterio, versículo 27, Mateo 5, 27, ¿sí? Si lo tienen por ahí lo leemos, si no yo se los leo acá rápido. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Versículo 28 dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Listo, chau. No queda uno que no sea adúltero. Porque ellos creían de, si yo estoy toda la vida con la misma, entonces yo no soy adúltero. Y Jesús viene y dice, mirá, si en tu mente ya te imaginaste algo indebido con una mujer, cometiste adulterio. ¡Fua! Eso es incumplible. ¡Ey, no me dejen solo! Pero me dejaron más solo, me quedé expuesto, pero no importa, yo sé que tengo un Salvador. Mirá lo que dice el 29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. O sea, Jesús les dice, miren, no les va a quedar otra que sacarse los ojos. O sea, tenían que andar todos ciegos, más o menos. Imagínense el que no se enteró que Jesús estaba dando una cosa extrema y fue y se sacó los ojos. Bueno. Dice, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Dice, y si tu mano derecha te hace pecar, cortátela y arrojala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo se vaya al infierno. Después mirá, en versículos más arriba, en el 21, dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal, versículo 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, y escuchen esto, cualquiera que insulta a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. O sea, hay otra versión que dice, cualquiera que le diga tonto a un hermano se va al infierno. Listo. Pase libre para todos. O sea, lo que Jesús está haciendo acá es mostrar la magnitud del pecado otra vez y volver a la pureza de la ley. Volver a la pureza de la ley. Por eso Jesús da este tipo de sermones. Y aquí quiero ir con esto. A que se acuerdan que dice que en el camino al árbol de la vida, ¿Dios qué hizo? Puso querubines y ¿qué más? Y una espada. Y una espada que se movía de un lado para el otro. La noche en que Jesús fue arrestado, si querés buscarlo, está en Mateo 26, 31, Jesús cita una profecía. Esta profecía está en Zacarías 13, 7, ¿sí? Si se la quieren anotar ahí, yo se las leo, Zacarías 13, 7. Mirá lo que dice Zacarías 13, 7, porque es la profecía que Jesús cita, ¿sí? Dice, despierta espada contra mi pastor, contra mi compañero, afirma el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los pequeños. Entonces lo que Jesús hizo al ir a la cruz es ir y enfrentar esa espada que nos separaba del árbol de la vida. Lo que Jesús hizo fue ser herido por esa espada para que vos y yo podamos acceder a lo que de otra manera nunca hubiésemos podido acceder. Y mirá lo que dice Juan, y ahora sí ya vamos cerrando. Juan 19, versículo 41 al 42. En el 41 dice, en el lugar donde crucificaron a Jesús había ¿qué había? Un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Todo empezó en el jardín. Volvemos al jardín otra vez. Y en este jardín dice que había un sepulcro que era nuevo, en el que no se sepultó a nadie, porque hasta que Jesús no vino, nadie había resuelto el problema de la humanidad. Lo que Jesús vino a hacer fue ser el primero en morir y resucitar, para que ahora, de la misma manera, cuando vos lo recibís como tu Señor, vos estás muriendo para resucitar a una vida eterna. Dice, un sepulcro nuevo en el que no se había sepultado a nadie. 42 dice, como era el día judío de la preparación para el sábado y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. ¿Y saben lo que Jesús recuperó en ese momento? El ingreso al huerto otra vez. De donde la humanidad fue quitada,
ahora estaba siendo regresada. Porque Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Y te leo lo que pasa en Juan 20, porque, ¿saben? Y esta es la parte que a mí más, de preparar este mensaje, más nervioso me dejaba, porque se me ponían los pelos de punta con lo que vamos a leer ahora. No sé si están listos, pero ¿están listos? Juan 20 dice, versículo 1. Versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Bueno, todo esto tiene un significado, es súper interesante. Versículo 8 dice, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. O sea, hasta ese momento ellos ven el sepulcro vacío, pero no habían entendido que lo que había ocurrido fue que Jesús resucitó. Uno lo lee ahora y uno dice, che, pero ¿qué son cortos? No. Pero es que el Espíritu Santo todavía no había venido. No había venido. Es muy fácil para nosotros hoy, llenos del Espíritu Santo, porque ustedes están llenos del Espíritu Santo, están llenos. Es muy fácil ver esto y decir, pero ¿cómo si ves el sepulcro vacío no te vas a acordar de que Jesús dijo, y voy a resucitar al tercer día? Jesús lo dijo literal. ¿Saben? Jesús se lo dijo literal a sus discípulos. Al tercer día voy a resucitar. Literal. Que era el domingo, el tercer día. No está el cuerpo en el sepulcro, que tendría que haber pasado por lógica, y Jesús resucitó, si dijo que iba a resucitar. Pero es que solo el Espíritu Santo te da la capacidad de creer que lo que Dios dijo es como Dios lo dijo. Porque siempre lo que Dios dice es como Dios lo dice. Lo que Dios te habló se va a cumplir como Dios te lo habló. Lo que Dios impartió a tu corazón va a ocurrir como Dios lo impartió. Entonces, no entendieron la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Y yo no sé si esta noche acá hay, simbólicamente lo voy a decir, pero si acá hay Marías que están dispuestas y dispuestos a quedarse cuando todos se van. A quedarse a pesar de no entenderlo todo. A quedarse a pesar de no comprenderlo todo. Porque yo estoy convencido que María tampoco entendía lo que estaba pasando. Tampoco lo entendía. Pero María se quedó. Si tenés la capacidad de quedarte, incluso sin entender qué es lo que Dios está haciendo, déjame decirte que vas a ver la recompensa. Déjame decirte que vas a ver la cosecha. Pero quédate, por favor. Ella se quedó afuera llorando. No se quedó afuera orando, no estaba cantando, no estaba haciendo una vigilia, no estaba leyendo su Biblia, estaba llorando. Pero aquellos que tienen la virtud de permanecer, incluso llorando, son aquellos que ven fruto. Pero, por favor, desarrollá la virtud de permanecer. Desarrollá la virtud de quedarte. Porque ella se quedó. Y dice, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 12. Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco. ¿Qué había en el camino al árbol de la vida? Querubines. Y de repente ve 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Acá también hay una imagen del propiciatorio. Eso si quieren otro día lo podemos ver. Pero en el arca del pacto arriba estaba el propiciatorio que tenía 2 querubines. Uno a la punta y otro en otra punta. Y el propiciatorio era el lugar donde se ofrecían los sacrificios para el perdón de los pecados. Eso estaba simbolizando que el sacrificio había sido hecho. Que Jesús efectivamente murió en nuestro lugar y cargó nuestro pecado y nos liberó para siempre. Y entonces dice, ¿por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado se recuperó el señorío. Se recuperó el señorío.
Dice, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto. Apenas dijo ¿qué cosa? Mi Señor. Apenas dijo mi Señor. En el momento en el que vos le das el señorío de tu vida al único que es Señor, tu vida cambia rotundamente. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Jesús dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba de quién, del que cuidaba, es que en realidad Él era el que cuidaba el huerto. Le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María solo quería estar con su Señor. Solo quería estar con su Señor. Ella quería recuperar el acceso. Y entonces, versículo 16, María, dijo Jesús, porque Jesús te conoce por tu nombre. Dice, ella se volvió y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Y en el versículo 17 Jesús le dijo, y con esto cerramos, no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. ¿Por qué Jesús le dice, no me detengas? Ahí la expresión no me detengas, lo que significa es que María lo encuentra a Jesús y se quiso aferrar a él para no dejarlo irse. ¿Y por qué es que María hizo esto? Porque ella ya había experimentado la tristeza de perder a Jesús físicamente y no lo quería perder otra vez físicamente. Pero Jesús la frena y le dice, hey María, no me detengas, porque yo todavía no he vuelto al Padre. ¿Por qué Jesús tenía que volver al Padre? Porque Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, si yo vuelvo al Padre, el Padre va a enviar ¿a quién? Y es más glorioso que Jesús viva en vos a que vos camines terrenalmente con Jesús. Porque lo que eso significa es que a donde vos te movés, Jesús se mueve. Que donde vos hablás, Jesús habla. Y eso es más glorioso que tener un cuerpo. Eso es más glorioso. Saben, tenemos un privilegio, me atrevo a decirte, que es excesivamente superior al que tuvieron los discípulos durante los 3 años del ministerio terrenal de Jesús. Y es el privilegio de caminar con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. Es un privilegio mucho mayor. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy agradecido de que Jesús le haya dicho, no me detengas, no me frenes, porque tengo que volver al Padre. Y dice, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Para María no había nada mejor que Jesús estando en la tierra, pero sí había algo mejor, y es Él habitando en cada creyente por su Espíritu. Y esa es la realidad que tenemos hoy. Déjame decirte que volviste al Edén. Si Jesús es tu Señor, volviste al Edén. Volviste a recuperar lo que se había perdido. El árbol de la vida está disponible para vos y ahora tenés vida eterna. Ahora tenés vida eterna. Porque Él sigue siendo el que cuida el huerto. Yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos en esta noche. Cristo es el árbol de la vida y en Él estamos. Él vino a hacer lo que nosotros nunca jamás habríamos podido hacer. Él tomó tu lugar y mi lugar. Y yo no sé ustedes, pero a mí leer esto me enciende el corazón. A mí ver esto me enciende el corazón. Porque ¿qué clase de amor existe que sea capaz de tomar nuestras culpas y asumirlas?
¿Qué clase de amor existe que esté tan loco como para decidir morir por alguien que no lo merece, como éramos vos y yo? ¿Qué clase de amor de esta tierra puede hacer eso? Ninguno. Solo Jesús. Y ahora no solo tenés acceso al árbol de la vida, estás plantado en Cristo. Estás plantado en Él. La vida de Dios corre dentro tuyo. La clase de vida de Dios. Por eso yo quiero invitarte esta noche a que puedas pensar en esta palabra que compartimos y ahora vamos a dar paso a lo que sigue en la vigilia. Pero mira, si esta noche tu corazón se va de este lugar ardiendo un poquito más por Jesús, la misión fue cumplida. Si esta noche te vas de este lugar con un deseo mayor por ver a Jesús en la palabra, la misión está cumplida. Porque lo único que te da raíces firmes en tu caminar con Dios es ver a Cristo, es verlo a Él. Padre, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por todo lo que vos nos hablaste en esta noche, por todo lo que vas a seguir hablando en esta vigilia. Gracias, Jesús. Gracias por haber ido a esa cruz, haber tomado nuestro lugar. Gracias porque ahora estamos sentados juntamente con vos en lugares celestiales.